En este momento, como bien adelantaba nuestra artística, vamos a estar en diálogo con Oscar Mastropierro, nuestro columnista de Internacionales. Muy buenos días, Oscar. ¿Qué tal, Rebeca? Buen día. Contento de poder estar nuevamente en nuestra radio, acá en el colectivo, con vos, con el equipo de producción y la gente que escucha. Bien, muchísimas gracias, Oscar. Contentos de tenerte otra vez, casi llegando a los 100 programas, salidas al aire, te digo. 93. Bien, perfecto. Nos acercamos de a poquito, vamos todavía. Bien, muy bien. Y bueno, el tema de hoy viene mucho relacionado con lo que se viene hablando todas estas últimas semanas, que es la relación de Irán con América Latina y qué está pasando también con esto de las guerras, ¿no? Claro, sí, aprovechando todo las cosas interesantes que dijo Raúl Bernal Mesa hace 15 días atrás, en pleno conflicto entre Israel e Irán. Surgen estas cuestiones, ¿no? Siempre tratamos de ver cómo influyen estas cuestiones a nivel mundial en América Latina, en Argentina, pero sobre todo un poco más allá en la región. Y los vínculos de América Latina con Irán han sido disímiles, no tan profundos, con cuestiones vinculadas a los intereses de una región o el país o los países, de acuerdo a los gobiernos de turno en nuestra región fundamentalmente, ¿no? Bien, sí, como vos decís, ¿qué está pasando también, con, por ejemplo, Palestina, Irán, Irak, que son regiones distintas, Israel, que estamos todos metidos como en ese lugar, y con las armas nucleares también, que se está hablando muchísimo? Sí, todo eso está influyendo en lo que es el mundo actual y son cosas que tenemos que seguir porque Argentina está involucrada cada vez más. Claro. Y eso nos puede afectar como nos afectó en la década del 90. Por ejemplo, yo estaba pensando, antes de pasarlo a lo de Irán específicamente, en el siglo XIX, en gran parte del siglo XIX, lo que se llama la Pax Británica, fueron prácticamente 100 años de paz en Europa. De paz entre comillas. Sí. Entre la caída de Napoleón y la Primera Guerra Mundial, no hubo guerras entre las potencias europeas. Digamos, Rusia, Prusia, Inglaterra, Francia, no pelearon entre ellos. Sí hubo guerras, pero no entre ellos. Este año se cumplen 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y en el mundo, en estos 80 años, sí ha habido guerras. Y las podemos enumerar, desde las Malvinas, la Guerra del Golfo, la Guerra de Afganistán, la de Irak, la de Vietnam, etcétera. Pero no ha habido guerras entre las potencias. Y en estos conflictos, como India, Pakistán, hace 2 meses atrás, esto de Israel, Palestina, Hamas, Gaza, Irán, Irak, etcétera, claro. Cada vez se involucran más las potencias y eso es lo que nos pone en riesgo. Y el riesgo adicional está en que las potencias hoy son potencias nucleares, son países con bombas atómicas, cosa que no ha ocurrido en la historia del mundo y de las guerras mundiales. Y un enfrentamiento podría ser como la época del futuro en Terminator, ¿no? Que el mundo llegó a la destrucción total, que es lo que no queremos. Tal cual. Atrás nuestro, yo soy más grande, pero ustedes, los chicos que están acá delante de la escuela, es gente muy joven y no se merece vivir algo como ocurre en esta película, ¿no? Sí. Entonces, esa es la preocupación. Y en el caso de Irán y América Latina, los vínculos, decíamos, han sido disímiles. Irán tuvo una revolución en 1979, la revolución iraní. Creo que comentó algo Raúl hace 15 días atrás. El Shah de Irán, el Shah es derrocado y asume el gobierno de los ayatolás. Los ayatolás son los líderes religiosos del país, están por encima del presidente. El ayatolá está siempre y el presidente se va cambiando de acuerdo al tiempo que está en el gobierno. Pero con América Latina los vínculos comenzaron a generarse más profundamente en la primera parte de este siglo, allá cuando gobernaba el país un presidente llamado Mahmoud Ahmadinejad, entre 2005 y 2013, estableció vínculos ya con el gobierno de Chávez en Venezuela, con el gobierno de Fidel Castro en Cuba y con Daniel Ortega en Nicaragua. Fundamentalmente por afinidades ideológicas. Eso es relativo en Irán, porque cuando asumen los ayatolás, a todo aquel que era considerado comunista fue al paredón de fusilamiento en la década del 80, ¿no? Pero bueno,
lo que une a estos países con Irán es su enfrentamiento y su oposición a Estados Unidos y a Israel. Entonces, todo aquel país que esté en contra de estos dos estados, Irán lo ve como posible alianza, establecer una alianza porque ¿qué comparten? Comparten enemigos. Son todos países también que tienen sanciones norteamericanas, económicas, políticas, y a todos estos países Estados Unidos los alinea en a nivel internacional, ¿no? Los pone todos del mismo lugar. Claro. Entonces, no son tanto los intereses económicos, sino el enemigo que tienen en común. Esa es la situación que se genera entre nuestra región y Irán, fundamentalmente. Bien, perfecto. Sí, también, bueno, recordar que el presidente Javier Milei estuvo hace no más de 2 semanas en Israel, en el mundo, ahí en el Muro de los Lamentos, levantando la bandera de Israel. Entonces, como también el sentido y el simbolismo que esto tiene. Bueno, ese es un problema para nosotros. Recordemos lo que nos pasó en la década del 90 por haber participado en la Guerra del Golfo, cuando enviamos 2 buques de guerra a la Guerra del Golfo, y la consecuencia fueron los 2 atentados en Buenos Aires, claro, la Embajada de Israel y el AMIA, que justamente fueron organizadas por personal diplomático de la Embajada iraní. 2 funcionarios de la Embajada iraní fueron los que organizaron, con conexiones, se supone, en la Triple Frontera, fueron los que organizaron esas bombas en Buenos Aires, que casualmente 2 personajes que con el tiempo se transformaron en gente muy influyente en el gobierno iraní. Uno llegó a ser ministro de Defensa, y el otro también otro cargo importante tuvo, no recuerdo cuál, y es lo que y esas 2 personas formaron parte, o fueron protegidas, digamos, por el memorándum secreto que se firmó durante el gobierno de Cristina Fernández para no investigar lo que había pasado en claro, la AMIA. Ahora tenemos este otro problema, digamos, Argentina estaba cerca de Irán en aquel momento. Ahora es al revés, con el gobierno de Milei estamos del otro lado, plenamente metidos de cabeza en el conflicto. Milei ya viajó 2 veces a Israel, la segunda vez fue esta que mencionás vos, y la primera creo que fue durante el primer mes de gobierno o el segundo mes de gobierno, y le dio el total apoyo a Israel, y bueno, y que Argentina está dispuesto a ayudar en lo que sea. Esto puede ser peligroso también, pensemos en lo que pasó en los 90, y que esto no nos traiga dolores de cabeza tan tristes y lamentables como lo que ocurrió en la AMIA y en la embajada, ¿no? Sí, tal cual, como vos decís, nos puede traer problemas, y bueno, teniendo en cuenta que estábamos hablando de gente que tiene mucha tecnología, que tiene muchas armas, y siento que la Argentina no está como para entrar tampoco en esta diplomacia. Exacto, sí, la tecnología en este caso, en vínculo de Argentina e Irán, es relativo, porque no van a venir con un avión o no van a tirar un misilazo como se los tiran a Israel, porque claro, no van a llegar, pero con un coche bomba es suficiente, que es lo que hicieron la vez anterior. Y ahora me estoy acordando de lo que decía Raúl en la clase anterior, ¿no? En la salida anterior. Sí. Israel ha actuado en Teherán colocando también coches bombas, no solamente lanzando misiles, sino en puntos claves con coches bombas. Y decía Bernardo Mesa el otro día, cuando los iraníes o los palestinos ponen coche bombas en cualquier lugar del mundo, son atentados terroristas. Ahora los coche bombas de Israel en Irán no son considerados terroristas, sino objetivos militares. Mira. Pero bueno, me quedó eso porque tuve oportunidad de escucharlo a Raúl, sí, y me quedó eso muy fresco. Sí, sí, muy muy interesante también, bueno, teniendo en cuenta, por ejemplo, las armas nucleares también, ¿no? Bueno, eso del desarrollo nuclear de Irán es la gran preocupación, ¿no? Esto se comentó también, como decían ustedes, hace 15 días. En realidad, el desarrollo nuclear de Irán comenzó en la época del Shah de Irán, en la época del Shah, antes del 79, antes que llegaron los ayatolás al gobierno. Argentina, que tenía muy avanzado en aquel momento ya el desarrollo nuclear con fines militares, le abastecía de cierta tecnología al Shah. Los iraníes después continuaron profundizando el desarrollo y ahora estaban a pocas semanas, a pocos días o a pocos meses de tener su primera bomba atómica.
según los datos que aparecen publicados, tenían material como para fabricar 9 bombas atómicas. No sé si lo van a lograr, porque con los bombardeos de Estados Unidos de la semana pasada han ocasionado, según Estados Unidos, un daño muy grave y habrían atrasado por años, suponen ellos, no por meses, por años, el desarrollo nuclear de Irán. Hay que ver si esto es cierto, pero bueno, instalaciones que estaban a gran profundidad y el único país con armamento como para penetrar la tierra con bombas a gran profundidad era Estados Unidos, y es lo que hizo hace unos días atrás. Ese es el gran problema y la situación por la cual Israel comienza a atacar a Irán, a objetivos militares, matando a varios generales de iraníes, pero fundamentalmente a científicos civiles, científicos físicos nucleares, químicos, ingenieros nucleares, que son los que tienen el cerebro para desarrollar una bomba atómica. Entonces era más importante matar a estos científicos, 4 o 5, claro, que a 1000 soldados. Sí. Ahí está la situación. Lo que hizo Israel primero fue ir socavando el poder de los grupos terroristas que lo están asolando. Si vos te recordás, y seguramente lo han tratado aquí en la radio por mucho tiempo, le han dado varios minutos, y lo que hizo Israel en todo este tiempo, desde lo que ocurrió en octubre del año pasado hasta ahora, es ir eliminando o matando, feas palabras las dos, a los líderes de Hamas, los líderes de Hezbollah, sí, a los principales líderes de los grupos terroristas que se encuentran en Siria, en Líbano, en Gaza, y una vez que se aseguró que murieran estos líderes, los más peligrosos, comenzó a atacar a Irán. El año pasado, Israel atacó la embajada iraní en Siria. En realidad no atacó a la embajada, atacó a la residencia del embajador. Ah, mira. Casualmente, ese día y a esa hora, en la residencia del embajador, había 4 o 5 generales de los más destacados de Irán y murieron en ese ataque. Claro. Por casualidad seguramente, no tenían el dato y las bombas cayeron de casualidad en ese lugar. Y ahora pasó lo mismo, atacaron lugares estratégicos, específicos, matando a los principales generales norteamericanos y a estos científicos. Y es más, la semana pasada, o antes que Estados Unidos interviniera, esto lo anunció el gobierno norteamericano, Estados Unidos le prohibió a Israel que maten al líder religioso, el ayatollah Jamenei, la máxima figura de Irán. Dijeron, no, por ahora no lo toquen, seguramente se lo tienen identificado, ¿no? Claro. Así que este hombre se ha salvado porque Trump, o el gobierno de Trump, le dijo, no, déjenlo vivo, todavía no les doy el tiempo. Bien. Entonces, lamentablemente, ¿no? Se lo digo de esta manera, pero no es agradable. No, tal cual. ¿De un lado o del otro? De un lado o del otro. La guerra es tristísima, de un lado y del otro, porque sufre la población civil, en realidad, no los líderes. Sí, tal cual. La verdad es que sí, como vos decís, es una situación muy, muy triste. Además, todo lo que se está pasando también, que no vemos, porque hay cosas que nos llegan, pero debe haber un montón de muertes que por ahí son muy imperceptibles para nosotros y que no lo muestran tampoco. Que nunca nos vamos a enterar, o como se decía en la época de la Guerra del Golfo, vos sos chica, ¿no? La Guerra del Golfo, a principios del siglo. Son daños colaterales. Murieron 3.000 civiles, un daño colateral. El objetivo militar, y bueno, la gente estaba alrededor y murió. Y las cosas que no nos vamos a enterar. Todo lo que ha pasado en Gaza, más allá de que haya terroristas que atacan, etcétera, niños, mujeres, ancianos, personas que no están de acuerdo con las armas y bueno, se han quedado sin agua, sin comida, sin luz, sin nada, con lo opuesto, nada más. Y bien, con un desastre humanitario terrible. Sí, bueno, muchísimas gracias, Oscar, entonces por traernos, un poco de información también en todo este caos que está haciendo realmente en los otros países, así que te agradecemos también por tomarte el tiempo. Bueno, agradecido a ustedes por el contacto de siempre y bueno, seguimos saliendo aquí por nuestra radio de la UNICEN. Así es, muchísimas gracias, Oscar, chau. Adiós.